bienvenida a la Magíster Edna López, que ya va a hacer la presentación de la conferencista a cargo que tenemos durante esta jornada. Magíster Edna, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Fer, de ti muchísimas gracias. Quiero saber si Mónica ya está lista, si puedes encender cámara, Mónica, para tener como una conversación. Bueno, Mónica, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, mencionar la emoción, porque es emoción lo que siento, de ver el número de participantes que en estos momentos están conectados en el coloquio, 212 profesionales que nos hacen creer y pensar que somos 212 almas, sujetos preocupados por la niñez, que es el tema central de nuestro coloquio. Entonces, voy a permitirme presentar a mi colega Mónica. Inicialmente voy a hacer como una presentación muy formal que resulta fundamental. Mónica es licenciada en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional y magíster en Educación de la misma universidad, con amplia experiencia en procesos de investigación, consultoría, asesoría, acompañamiento y coordinación de proyectos centrados en el fortalecimiento de condiciones para el desarrollo integral de las niñas y niños de primera infancia. Se ha desempeñado como asesora pedagógica tanto en la Secretaría Distrital de Integración Social como en la Secretaría de Educación de Bogotá. Actualmente es docente universitaria y se desempeña como coordinadora en un colegio público de Bogotá. Haciendo otro tipo de presentación que no resulta tan formal, cuando invitamos a Mónica y Mónica nos dijo sí, fue para nosotros una alegría, porque finalmente pensar el tema de las políticas públicas puede pasar, por supuesto, por el tema de lo teórico, puede pasar por un tema de analizar eso que podríamos llamar categorías, pero definitivamente estoy convencida que Mónica nos va a presentar una perspectiva desde las vivencias. He visto a Mónica trabajar con niños, niñas, maestros, magíster en formación, y siempre con una apuesta fundamental, y es justamente por el derecho de nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, para la Facultad de Educación y para el coloquio, Mónica, es un honor y un privilegio que nos acompañes en la tarde de hoy. Muchas gracias, Edna, por esa presentación. Muchas gracias por la invitación ante todo, porque creo que estos espacios nos ayudan efectivamente a nutrir las reflexiones que tanto necesitamos para fortalecer en la cotidianidad lo que sucede con las niñas y los niños, lo que realmente podemos transformar y hacer para y con ellos, porque finalmente es de la mano de ellos y de ellas que logramos realmente leer, hacer lecturas distintas de las realidades y poder transformarlas. Y ellos son los más grandes transformadores de lo que sueñan y de lo que creen que debe estar pasando. Debemos escucharlos más. Entonces, este es un espacio para que quienes hoy estamos conectados podamos también traer de alguna manera esa voz genuina de las niñas y los niños que nos convoca cotidianamente. Y qué mejor que la excusa de poder, a propósito de casi una década de la promulgación de la ley de cero a siempre, poder mirar en retrospectiva, pero también a futuro, qué podemos hacer y qué nos convoca para que tejamos de alguna manera acciones concretas que permitan resignificar lo que viene sucediendo. Para nadie es un secreto que la ley de cero a siempre es ampliamente reconocida en el contexto internacional. Digamos que un referente de política por lo que ha implicado, pero también sabemos que aunque se han dado pasos agigantados, eh, debemos seguir con el paso firme y entender que aún tenemos desafíos muy importantes para que cada niño y cada niña se vea allí reflejado en esas acciones concretas que hacemos. Entonces, voy a tratar de organizar una presentación pensada efectivamente en dar un marco concreto de en qué momento o cómo surge la ley de cero a siempre, en qué contexto. Muchos de ustedes quizás ya tienen ese contexto, por eso lo vamos a pasar de manera muy rápida, o digamos relativamente rápida, para poder de alguna manera concentrarnos en hacer una mirada
a esos avances, pero también a esos retos y desafíos que aún nos convocan. ¿Listo? Así las cosas. mm, Decía la rectora Flor Nancy Díaz que es una apuesta por la equidad y es una apuesta por eh, hablar de las niñas y los niños, de las infancias en presente, de lo que ellos necesitan hoy, aquí y ahora. Y ese es el principal reto. A veces se nos escapa de las manos, eh, digamos que al pensar acciones concretas que transformen ese ser y estar de las niñas y los niños. Y finalmente la política es eso, un visor que nos permite como imperativo ético, como imperativo político y como imperativo social, poder comprometernos con lo que ellos y ellas necesitan. Entonces, si quieres, dale a la siguiente. Vamos a hacer un contexto muy general, querida Edna. La política de cero a siempre surge, eh, se formaliza en el 2016, pero viene con unos, digamos que viene con unos antecedentes muy importantes. Hubo una década antes del 2016, que empezó en el 2005 más o menos, una movilización importante en el país frente a lo que implica la primera infancia, frente a lo que implica las políticas públicas y las acciones que se estaban emprendiendo para la garantía de los derechos de los niños y las niñas, y de 0 a 6 años principalmente. Y veníamos, digamos que venía resonando algunos argumentos como los del Premio Nobel de Economía Heckman, que nos decía que invertir en primera infancia era la mejor inversión social que podía hacer un país, porque definitivamente lo que sucede en los primeros años de vida es una ventana de oportunidad importante y reduce costos ya desde la mirada más económica. Nos planteaba él en esa década donde empezó toda la movilización, reduce costos sociales a largo plazo. Es decir, si logramos, o sea, el retorno de la inversión de la primera, digamos, hacia la primera infancia es súper importante y en términos del impacto que eso tiene en la inversión a largo plazo y en el retorno que eso tiene en relación con indicadores fundamentalmente relacionados con la equidad social. Sabemos que muchas veces el lugar donde nazcan los niños y las niñas determina esas condiciones y esas oportunidades que ellos tienen para disfrutar de los derechos, ¿sí? No es como que se nace niño y se nace con todos sus derechos garantizados, y por eso esta inversión consistente que está a la base de la política es fundamental. Y entonces teníamos, digamos que este argumento de base, y es donde empieza toda la movilización por ese cierre de brechas, entendiendo que no puede ser solamente un enunciativo político, sino que tenemos que efectivamente pasar, como se menciona en el titular de este diálogo, y es pasar de la intención a la acción para garantizar de alguna manera que esos derechos que son interdependientes estén a la base del relacionamiento que los niños tienen en todos los entornos que ellos habitan. ¿Listo? Entonces, con esa premisa es que en el 2016 se formaliza la ley 1804, pero pues antes veníamos también ratificando, por un lado, la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas. Si quieres darle la siguiente diapositiva, querida Edna. Entonces tenemos por un lado la Convención de los Derechos de los Niños que ratificamos en 1991, y esa constitución política que es tan importante para Colombia por la transformación en la comprensión de sujeto también que hubo allí, nos establece, por un lado, en el artículo 44, la prevalencia de los derechos de los niños y las niñas. Hay una prevalencia en los derechos de los niños y las niñas, que luego se concreta en el principio del interés superior de los niños y las niñas en la ley 1098 con ese nombre, pero ya en la Constitución del 91 veníamos hablando hay una prevalencia de los derechos de los niños y las niñas, y se empieza a hablar de la educación como un derecho fundamental en ese artículo 67 de la Constitución. La ley 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia,
marca un hito en tanto transforma la mirada como veníamos concibiendo a los niños y las niñas y las acciones que estábamos priorizando para su bienestar. Por un lado, hablábamos antes del Código del Menor, que estaba muy enmarcado en la restitución, únicamente en la restitución de derechos, esas infancias vulnerables y vulneradas, y empieza a transformarse desde una doctrina de protección integral, y creo que ese es el hito más importante de la Ley 1098, y es que logra hacer una transformación desde la concepción de los niños y niñas como sujetos de derechos, y en el marco de eso, las acciones que tienen que ser coherentes con esa comprensión o con esa concepción, y es el marco de la protección integral, donde el Estado se compromete a garantizar todos los derechos que son impostergables e interdependientes, pero además esa ley 1098 marca el derrotero para generar acciones no solo de restitución de derechos, sino de promoción, prevención y garantía y protección de todos los derechos de las niñas y los niños. Entonces ya no era esperar que sucediera la vulneración para actuar, sino que ahora estamos rodeando de las mejores condiciones eh, esos entornos que los niños habitan para que haya una real garantía de sus derechos en completitud. Antes hablábamos de derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación, y entonces los derechos culturales que estaban en tercera generación, poco se hablaba, ¿no? Hablamos de que son todos muy importantes y no hay un derecho más importante que el otro. Entonces, en esa lógica empieza a andar la ley 1098 y fíjense que eh, 10 años después viene digamos, la formalización de la ley 1804, que es de la que hoy vamos a hablar, pero antes, en el 2011, empieza a consolidarse lo que fue la estrategia de cero a siempre, que fue muy importante porque la estrategia de cero a siempre generó las bases de lo que está hoy como fundamento de la ley, que tiene que ver con esto de la intersectorialidad como una transformación también en la gestión social integral que hacemos para y con los niños y las niñas. Entonces, con estos antecedentes, se firma en el 2016 efectivamente la ley 1804, pero fíjense que la Comisión Intersectorial para la Primera Infancia, que es la CIPI, está en la mitad porque empezó a funcionar con la estrategia de cero a siempre y se formaliza con la ley. Y recordemos que la CIPI, digamos que era una delegación que estaba directamente dialogando con presidencia, dependía de presidencia, desde cuando la estrategia surgió, como una forma también de generar las sinergias desde el Ejecutivo para que se consolidara esta intersectorialidad. ¿M? Ya vamos a ver que ese se va a convertir en uno de los retos más importantes que tenemos hoy. Si quieres, sigue a la siguiente, querida Edna. Hoy digamos, la política de cero a siempre está enmarcada tiene varios conceptos en su base que muchos de ustedes ya conocen y por eso se resumen en esta diapositiva y la idea es que pasemos de manera muy rápida, como les digo, para que la conversación se concentre un poco de manera más fuerte en los desafíos y en los avances que hoy tenemos. Por un lado está el desarrollo integral, ese es el objetivo último de la política y ahí entonces viene la pregunta. Hoy podríamos chulear, por decirlo de alguna manera, decir que todos los niños y las niñas, desde Punta Gallina en La Guajira hasta el Amazonas, están desarrollándose integralmente. Esa es la pregunta que debe habitarnos hoy, ¿sí? Porque pareciera que estamos avanzando de manera disímil en los territorios, en ese territorio y en esa Colombia tan profunda que tenemos también y que muchos ni siquiera alcanzamos a imaginar que existe. Y estamos avanzando de manera desigual y no le estamos cumpliendo a todas y todos los niños por igual. Ese es un reto importante, pero entonces a la base de la política de cero siempre está el desarrollo integral como su apuesta final. ¿Y qué es el desarrollo integral? Básicamente esas oportunidades y condiciones que se le dan a las niñas y los niños
para que sus capacidades vayan ampliándose y vayan involucrándose en digamos que en esas formas de ser y de estar en sus distintos entornos de una manera mucho más activa, de una manera mucho más participativa. Entonces, es un ejercicio de ampliación de capacidades. Y para lograr eso se necesita la gestión intersectorial que se concreta en lo que hoy tiene la política como digamos que el mecanismo para movilizar la gestión integral, que es la Ruta Integral de Atenciones. La RIA hoy está organizada por ciclo vital porque se entendió en su momento y sigue comprendiéndose que es distinto lo que necesita un bebé de 6 meses a un niño de 3 años, por esa misma lógica de ampliación de sus capacidades, ¿sí? Entonces, en esa lógica de ciclo de vida se organiza la ruta integral de atenciones y es como hoy se armonizan esos estructurantes de la atención integral que todos ya conocemos, que son 5, que son esos engranajes que te permiten casi que de alguna manera entender si realmente se está dando la integralidad en la atención. Porque cuando los niños realmente están en contextos donde se respeta y se fortalece el cuidado y la crianza, en entornos donde la salud y la alimentación y nutrición es una prioridad, en entornos donde la educación inicial está fortalecida y es de calidad, en entornos donde la recreación tiene un lugar y la cultura, y por ende donde los niños y las niñas pueden ejercer el derecho a su ciudadanía y a la participación. Esos son los estructurantes que son casi que los que te van dando esos atributos de realmente estamos garantizando esa integralidad, se están garantizando todas estas acciones que se concretan en realizaciones, que es eso que sucede a las niñas y los niños, ¿sí? Esto no es solo de hablar de una gestión de unos sectores, sino la RIA nos muestra unos indicadores que nos dan cuenta de cómo esa atención integral se está concretando en la vida de Martín de 3 años, de Sebastián de 6 meses, de Miguel Ángel de 4 años, en cada uno de ellos, cómo se está concretando en Erika, que es una madre gestante que se vincula a los servicios de educación inicial, cómo se vincula una madre lactante y un bebé lactante. Entonces, en esa lógica, la idea es que se pueda hacer un seguimiento a cada uno de los niños y las niñas. Y por eso la pregunta inicial de ¿será que le estamos cumpliendo a todas las niñas y los niños? A todos es todos. ¿O se nos están escapando quiénes? Se nos están escapando del goce efectivo de sus derechos, de contar con esas realizaciones que están a la base de la ley de 0 a siempre, ¿sí? Y entonces, eh, digamos que a partir de la promulgación de la ley, en uno de sus artículos plantea la necesidad de hacer ese seguimiento uno a uno. ¿Por qué? Porque como nuestro objetivo último es el desarrollo integral, no se nos puede perder de vista seguirle la pista a cada uno de los niños y las niñas a través de algo que nos permita hacerle seguimiento y es donde surge el sistema de seguimiento al desarrollo integral de la primera infancia que se conocía antes como sistema de seguimiento nominal, que es niño a niño. Si no hacemos un seguimiento niño a niño, no podremos tomarle el pulso digamos, al avance de la política, porque el desarrollo integral sucede ahí en cada niño y niño y en cada uno de los entornos que ellos habitan. Por eso es tan importante, ¿sí? Ustedes ven ahí en el centro unos conceptos, está el concepto de atención integral. Efectivamente, la atención integral es ese conjunto de acciones que se desarrollan para favorecer ese desarrollo integral y ese goce efectivo de los derechos de las niñas y los niños, que se concreta a través de esa ruta integral de atenciones y que está a la base el enfoque de derechos, una mirada de diversidad y reconocimiento territorial y por eso la ruta integral de atenciones, la idea es que cada entidad territorial, cada territorio la apropie y construya sus propios indicadores y sus priorizaciones de alguna manera en clave
de lectura territorial, de esa lectura de realidad. Y obviamente somos corresponsables, tanto el Estado como la familia, como la comunidad, donde entran esas organizaciones de la sociedad civil que también apalancan el proceso de fortalecimiento del desarrollo integral de los niños y las niñas. Como esto ya todos lo tenemos, digamos que en nuestro marco, por eso lo paso de manera muy rápida, porque la idea sí es que pasemos a la siguiente diapositiva, donde ya vamos a hablar un poco desde mi experiencia, desde mi conocimiento, cuáles son los avances que hoy tenemos em, en esa implementación o a partir de la implementación de la política de cero a siempre. Entonces, hay unos avances relacionados, si quieres la siguiente, querida Edna, hay unos avances relacionados con la calidad, ¿sí? La calidad de lo que ofrecemos a las niñas y los niños y me voy a concentrar en la calidad de los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral, porque eso también fue un ajuste que se fue haciendo en el camino. Efectivamente, se han hecho esfuerzos importantes por el fortalecimiento de ambientes pedagógicos y dotaciones. Esto en clave también de una medición de calidad que vino y que hizo el Ministerio de Educación a ciertas modalidades y que viene haciendo el ICBF desde los estándares técnicos que se construyeron en su momento. Ahí entendimos que el fortalecimiento de ambientes pedagógicos y el tener dotaciones especializadas para primera infancia era importante porque ahí están también el lugar de las interacciones que queremos que sucedan en esos servicios de educación inicial. Entonces, efectivamente se han fortalecido ambientes pedagógicos y dotaciones. Se ha hecho un ejercicio de formación de maestras y maestros en clave de apropiación de esos materiales, también en el fortalecimiento de los ambientes, como ese tercer maestro, y también en el marco de prevención de violencias, porque estamos, digamos que, a la base también de retos que no estamos sabiendo cómo manejar y es que siguen habiendo unas huellas muy fuertes frente a esas violencias hacia las niñas y los niños. Entonces, por eso la formación digamos que de maestras, maestros, agentes educativos en prevención de violencias y en el desarrollo socioemocional. Ujú. Eh, Hay avances en la implementación de la atención integral a la primera infancia en el sector oficial. Yo trabajé como líder del equipo de educación inicial en una Secretaría de Educación de Bogotá en particular y puedo, digamos que de alguna manera, rastrear cómo fue avanzando esa armonización de un preescolar o de lo que antes se concebía como preescolar a hablar hoy en el país de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia, que nos marca también un derrotero importante porque fíjense que en Bogotá pasó algo muy interesante cuando empezó toda esta movilización. Los colegios tenían preescolar, solo transición, ¿sí? Y entonces empieza a hacerse una movilización en esos colegios que solo tenían transición, con el programa preescolar es una nota, o preescolar integral para entender que los niños no solo iban al colegio digamos que a la garantía del derecho a la educación, sino que como estamos hablando de la interdependencia de los derechos, se tenían que garantizar otras atenciones, la gestión de esas otras atenciones, que aunque no nos correspondían como sector educativo, debíamos empezar a generar sinergias porque finalmente es el sector educativo el que acoge la mayor cantidad de niños y niñas. Háblese del sector educativo, todas las modalidades de educación inicial. Sin embargo, la mayor transformación que yo puedo rastrear de lo que ha implicado la política es en el preescolar y en la oferta oficial de el preescolar, el que antes se llamaba preescolar, ahorita ya estamos hablando de educación inicial, que enmarca incluso el preescolar, ¿sí? Y entonces esa transformación de esa oferta
en los colegios públicos, que la viví, implicó una transformación cultural también. Maestras que ya, digamos, que con las que venían trabajando con niños de transición y empiezan a llegarnos a los colegios en esas aulas modulares que empezamos a construir para poder ampliar la cobertura y empiezan a llegarnos a los colegios niños de 3 años, 3, 4 años. Y entonces yo recuerdo conversaciones con las maestras de, no, es que están llegando oliendo a teta, digamos, entre chiste y chanza. ¿Y qué solo era teta? Claro, estábamos recibiendo niños muy pequeños en el entorno educativo y quizás no estábamos preparados. Pero ese paso que se dio, ese paso importante, implicó efectivamente un ejercicio de transformación cultural porque los más pequeños nos retaban frente a lo que necesitaban en el marco de su atención integral o de su desarrollo integral. Eran distintos los niños de 5 años, lo que les decía ahorita. Es distinto lo que necesita un bebé, es distinto lo que necesita un niño de 3 años a lo que necesita un niño de 5 años. Esa narrativa que traen los niños más pequeños a los colegios hace que efectivamente hoy yo, digamos que defienda que hay un avance significativo en en la implementación de la atención integral a la primera infancia en el sector oficial. Pero acá hay un comentario muy interesante. El modelo de ámbito familiar en Bogotá, ¿sí? Que, digamos, de alguna manera, eh, Bogotá avanza, digamos, a pasos agigantados y ahí se va sumando la nación. Ahorita es modalidad familiar a nivel nacional. Esa apuesta de ámbito familiar en Bogotá también fue un ejercicio importante de transformación, ¿sí? Y entender que no todos los niños necesitan recibir lo mismo de la misma manera. Hay familias que efectivamente se sienten cómodas o necesitan tener a su hijo institucionalizado. Hay otras que les funciona una modalidad donde son ellas las que van con sus hijos, y esa es la modalidad que nace en la Secretaría Distrital de Integración Social en Bogotá a partir de una visita a lo que fue la modalidad de ámbito familiar en Brasil, en Cuba, varias experiencias que, digamos, de alguna manera inspiraron la apuesta de Bogotá, pero también hay una transformación y es entender que no todos los niños necesitan lo mismo, ni las mismas formas de atención. Y fíjense que hoy lo que tenemos es un gran abanico de ofertas de educación inicial, ¿sí? Modalidad familiar, modalidad institucional. Estamos hoy construyendo unos derroteros para lo que significa la educación inicial campesina, por ejemplo. ¿Y eso qué transformación generó? Que estamos hablando realmente de que son múltiples infancias. No estamos hablando de una sola infancia, ni es una política para una única forma de ser niño y niña, ¿sí? Y entonces es un avance importantísimo que hoy, digamos que se concreta de alguna manera en la legislación que ha venido creciendo para la educación inicial con el decreto 1411 del 2022, que finalmente lo que hace es decir, hablamos de educación inicial y hay dos ciclos de la educación inicial, de 0 a 3 y de 3 a 5. Y la idea y la premisa que está a la base del decreto 1411, que se expide en el 2022, es que efectivamente, independientemente de, eh, de quien ofrezca la oferta, ¿sí? Debe estarse garantizando o respetando los mismos principios que están a la base del sentido de la educación inicial. Entonces, independientemente si es digamos, un CDI de ICBF, así es una institución educativa, deberíamos estar garantizando las mismas premisas. Y por eso el Ministerio de Educación lanza lo que son las bases curriculares para el preescolar y la educación inicial. Ahí todavía no se había podido soltar esto del preescolar porque nos daba un poco de vértigo, pero el decreto 1411 viene a decirnos, es educación inicial
toda la sombrilla está bajo la educación inicial, solo que es distinto lo que sucede en la educación inicial de 0 a 3 a de 3 a 5, pero ambos ciclos están armonizados bajo unos mismos derroteros y principios. Y eso es lo que nos permite también garantizar una trayectoria educativa que esté de cara al fortalecimiento del bienestar de las niñas y los niños y de su desarrollo integral. Y digamos que ese es un avance también importantísimo. Y otro avance tiene que ver con esto que les anunciaba antes, que ya viene haciendo el Ministerio de Educación, y es lanzarse a hacer un proceso de medición de calidad. eh, y pues lo que estuvo a la base que hicieron entre el Ministerio de Educación y la Universidad de los Andes, y escoger una herramienta de la Universidad de Yale en Nueva York y adaptarla al contexto colombiano para entender que la medición de calidad en la lógica que veníamos construyendo frente al sentido de la educación inicial y demás, tendría que estructurarse básicamente eh, con dos componentes. Valorar, por un lado, las condiciones de calidad, que son tanto estructurales como de proceso. Las estructurales, recordemos que son infraestructura, material didáctico, bueno, ese tipo de cosas que son estructurales y que solo las garantizan, por ejemplo, las secretarías de educación en las entidades territoriales o el operador en el caso de ICBF, no depende de la maestra. Es una condición de calidad que depende del ordenador del gasto, por decirlo de alguna manera. Hay otras condiciones de calidad que son de proceso que sí nos competen a nosotras y nosotros como maestros, que son esas, digamos, esos asuntos relacionados con las interacciones cotidianas que tenemos con los niños y las niñas. Esas dos formas de valoración de las condiciones de calidad se conjugan o dialogan de alguna manera con la valoración del desarrollo infantil de las niñas y los niños. Entonces, esta medición de calidad que hizo el ministerio con un pilotaje en el 2012, una primera medición en el 2017 y una segunda medición en el 2021, lo que nos muestra es que al establecer ese diálogo entre esas condiciones de calidad estructurales y de proceso, con la valoración del desarrollo infantil, con cómo va avanzando ese desarrollo infantil, sabiendo que es la premisa última de la política, pues arrojó hallazgos súper significativos que tienen que ver con la baja calidad en cuanto a la disponibilidad de materiales didácticos para los niños y las niñas. Encontramos entornos educativos donde los materiales estaban guardados por miedo a usarlos. Ahí también hay un imaginario de infancia, pero también hay una presión por parte de los operadores, y por eso tenemos era una alerta para poder trabajar con los operadores, con las secretarías de educación. Solo en el pilotaje que se hizo, solo la mitad de las maestras que participaron en el pilotaje contaban con título profesional. Y entonces eso se devuelve a una decisión de política. Y es, listo, vamos a abrir becas para que las maestras que ya están ejerciendo se profesionalicen. Y ese es otro avance que tenemos de la política. Hoy la mayoría de maestras están profesionalizadas con las becas que tiene el ministerio con ICETEX. Mm, Hay otro tipo de hallazgos que surgen de esa medición de la calidad que, digamos que fueron marcando la pauta para toma de decisiones de orden de política que se fueron tomando, que se han venido tomando desde el 2012 que se hizo el pilotaje. Y ahí viene un asunto importante, y es que cada vez necesitamos afinar más, tener información confiable como esa que arroja la medición de calidad para tomar decisiones a distintos niveles. Toma decisiones el Ministerio de Educación o el decisor de política, toma decisiones el rector o el coordinador de la modalidad, toma decisiones la maestra, La idea es que tomemos decisiones todos de acuerdo a digamos que nuestra incidencia. Entonces ahí tenemos hallazgos relevantes. Estos son algunos de los avances. He nombrado 5 hasta ahora.
Pero también hay un avance importante, si quieres darle la siguiente, que tiene que ver con la sostenibilidad financiera, quizás no quedó ahí en la presentación, con la sostenibilidad financiera de la política. En el artículo 25 de la ley quedó que el gobierno nacional debía garantizar eh, recursos, asegurando que esos no fueran menores a los que estuvieron en la vigencia anterior. ¿Y eso finalmente qué hace? Logramos a través de ese artículo de la ley que ningún gobernador, ningún alcalde, o que esto no se vuelva un programa de la alcaldía o del proyecto de turno, sino que realmente haya sostenibilidad en el tiempo. Y hoy, pues, aún digamos que han habido avances importantes y cada vigencia va aumentando los recursos. Hablo de cada vigencia de 4 años. Y son recursos específicos para primera infancia, ¿sí? Hay en este momento en planeación nacional un trazador presupuestal dedicado a la niñez, ¿sí? Y ese trazador presupuestal dedicado a la niñez, donde todos los alcaldes, los gobernadores, las secretarías, bueno, debemos reportar cómo nos gastamos esa plata que destinamos para la primera infancia. A hoy, efectivamente, tenemos el trazador presupuestal, pero no hay reporte de todos los gobernadores y todos los alcaldes. Ahí tenemos un reto importante, pero también falta acompañamiento para lograr que esa información tenga calidad, que la información que reportamos frente a ese trazador presupuestal tenga calidad, pero además que sea fiable, ¿sí? Que sea veraz. Entonces ahí tenemos un reto importante. Entonces es un avance, pero tenemos un reto también importante. Y pues se actualizó el Fondo para la Atención Integral de la Niñez, FONIñez, en el 2021. Eso es un logro importante también. Y ahora ese fondo puede destinar recursos tanto a adecuación, a todas las condiciones de calidad estructurales, adecuación, dotación y construcción de instalaciones o infraestructura para la primera infancia. ¿Por qué se hizo ese ajuste en el 2021 con el decreto 1786? Porque eh, es evidente que en las grandes ciudades efectivamente se, se garantizan recursos propios, Bogotá, Cali, Medellín, se garantizan recursos propios que permiten hacer esa adecuación, esa construcción de infraestructura y demás. Pero hay otras entidades territoriales que no cuentan con recursos propios y este fondo para la atención integral de la niñez lo que hace es poder viabilizar de alguna manera esos recursos que permitan aunar esfuerzos para la garantía de lo que viene sucediendo en clave de atención integral a la primera infancia. ¿M? Hoy tenemos, digamos que ese ejercicio como más clarito y eso nos ha permitido que en clave de cobertura, como ustedes ven allí en la diapositiva, es una diapositiva de un informe del Ministerio de Educación, un informe a corte de diciembre del 2024. Y lo que nos muestra es que ustedes ven en el gráfico efectivamente que se ha logrado aumentar la cobertura de atención integral. Acá estamos hablando de niños y niñas atendidos integralmente, tanto por ICBF, las modalidades de ICBF, como en el entorno educativo desde el Ministerio de Educación. ¿Listo? Entonces, efectivamente hemos avanzado y se han aumentado las coberturas de atención integral. ¿M? Como vemos, entre el 2022 y el 2024 se ha disparado el ejercicio, ¿sí? Y sobre todo la inversión del sector educativo, del Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación para garantizar que lo que sucede allí en el entorno educativo sea en el marco de la atención integral. Sin embargo, ahí también, aunque digamos, hay avances, efectivamente, aún
tenemos retos porque pues esta no digamos, esos 2.210.892.000 niños, cuyo incremento entre el 2021 y el 2024 fueron 424.500 niños, ¿sí? No es la muestra total de niños y niñas que están siendo atendidos. Y hoy también tenemos una data importante donde hay un rezago y es niños que no están en ninguna oferta educativa, ¿sí? Niños que, sobre todo en la ruralidad dispersa, no los tenemos identificados, pero digamos que vamos avanzando bien. Ahora, eh, igual, mm, muchos de estos, digamos, estos son los niños que están atendidos integralmente. Hay niños que están institucionalizados y no podemos marcarlos con atención integral porque para poderlos marcar con atención integral necesitamos que haya concurrencia de varias de las atenciones definidas en la ruta integral de atenciones. No es suficiente con que tenga un cupo en el sector educativo. Debe tener el cupo en el sector educativo, pero además debe asistir a valoración de crecimiento al desarrollo, pero además debe tener registro civil de nacimiento. Y eso en el caso de los niños y niñas migrantes está siendo muy difícil, por ejemplo. Pero además debe tener espacios de vacunación, de salud oral, bueno, todo lo que las atenciones nos muestran. Ahí en esa concurrencia de acciones es donde todavía hay un reto importante. Siguiente. Voy a avanzar un poquito más rápido para llegar a los retos. Bueno, ahí habla de la sostenibilidad financiera. Ya les había mencionado eso. Hay unas innovaciones y buenas prácticas que también hay que resaltar. Entonces, tenemos experiencias territoriales de apropiación de la política y de la ruta integral de atenciones. Ustedes quizás muchos son protagonistas de estas movilizaciones. Está Buen Comienzo, ¿sí? En Medellín, que además ha transitado, es ya una marca de Medellín, donde se han unido empresas públicas, se ha unido todo el sector educativo, se ha unido el ICBF y ya es una marca de Medellín. Ese es su programa para la atención integral a la primera infancia. Lo mismo está pasando en Bogotá con el programa de La Mano Contigo, que también quieren generar como esa recordación y esa identidad al programa. Y tenemos, digamos que apuestas también desde Cali, pero también hay otras que pues no pongo acá en el ejemplo. Estos son solo unos ejemplos. Además de esas concreciones de la política, o sea, entidades territoriales que han concretado sus propias políticas de primera infancia y han apropiado su ruta integral de atenciones y las formas como reportan en esa ruta integral, también han habido ajustes en las arquitecturas institucionales de algunos sectores. El sector salud, el sector cultura, por ejemplo, en Bogotá, ¿sí? En Bogotá está el programa Nidos de Idartes, que ha tenido una acción sostenida desde el año 2010 más o menos. Entonces, fíjense que son muchos años de acción sostenida que han superado las vigencias de 4 años, que era como antes se hacía la inversión. Entonces, esa es una muy buena práctica y la idea es que se generalice, ¿sí? Y es una buena práctica porque además se relaciona con la garantía de los derechos culturales de los niños y las niñas. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque esos eran los derechos que menos se tenían en cuenta. Ahora, efectivamente, esto no sucede igual en todos los territorios. Por eso necesitamos sistemas de información que nos permitan hacer lecturas territorializadas de lo que está pasando en el marco de la atención integral a través de la ruta integral de atenciones, que es como la herramienta de gestión, ¿sí? Otra buena práctica, ya la habíamos mencionado y tiene que ver con la creación de esas otras modalidades étnicas, campesinas, interculturales, ¿sí? Hoy tener jardines infantiles interculturales en Bogotá, por ejemplo, es un gran avance, pero también esas modalidades que responden más a las infancias campesinas, a las comunidades étnicas, esas modalidades propias. Eso es también una muy buena práctica que ha logrado materializarse a partir de la política
y en eso del enfoque diferencial que está a la base de la misma. Bueno, vamos a pasar a la siguiente ya como para empezar a mostrar. Ya he mencionado algunos retos, ¿sí? Eh, y desafíos que tenemos, la siguiente. Pero vamos a concretarlo así en punticos claritos. Aún, efectivamente, como dice ahí, persisten algunas brechas, sobre todo en los contextos urbanos y rurales, entre contextos urbanos y rurales. No hemos podido cerrar esa brecha, ¿sí? Y entonces tenemos coberturas desiguales en zonas rurales y en zonas étnicas. No estamos llegando, o sea, la meta de este Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? De lograr universalizar la atención integral es, digamos que, una utopía en ciertos territorios. No logramos la universalización de la atención integral en contextos rurales dispersos ni en comunidades étnicas. Y eso pasa también por imaginarios de las familias y por no tener respuestas mucho más pertinentes al contexto. Ahí tenemos un reto importante. Hay otro reto y es que mm, en comunidades rurales y étnicas todavía, y incluso en contextos urbanos, hay una cifra importante y es que en general, esta es una cifra encontrada en el informe que se hizo para una coalición que reúne a varios países que se están pensando la lógica de la atención integral. Este fue un informe que hizo Niñez Ya y nos habla de que hay 36% de las muertes por cada 100.000 habitantes menores de 5 años se da por enfermedades prevenibles, ¿sí? ¿Y cuáles son las enfermedades prevenibles? Las EDA, las ERA, todavía están muriendo niños por ese tipo de enfermedades en ciertos entornos y uno no lo creería. Ahí tenemos un reto importante. Tenemos todavía indicadores complejos relacionados con desnutrición, sobrepeso y obesidad en primera infancia. Y ahí la pregunta es por la seguridad y soberanía alimentaria en los territorios que habitan las niñas y los niños. ¿Mm? ¿Cómo estamos garantizando? Y fíjense que entonces acá empieza el diálogo entre esta política y otras políticas que están allí, la política de soberanía y seguridad alimentaria. Necesitamos que esto vaya más allá del PAE, por ejemplo, y que realmente empecemos a disminuir los indicadores de desnutrición, sobrepeso y obesidad en los niños y niñas de primera infancia. Em, Hay también un reto importante y es que podamos seguir fortaleciendo el acceso, la pertinencia y la oportunidad de la atención en salud tanto a las mujeres gestantes como a los niños y niñas de primera infancia en entornos rurales y en comunidades étnicas, que ahí es donde está el mayor porcentaje de muertes de nacidos vivos, de niños y niñas muertos por enfermedades prevenibles, etcétera. Entonces necesitamos seguir fortaleciendo eso. Mm, Siguiente diapositiva. Hay otro reto, o digamos importantísimo, y es que aunque la política nos habla de un trabajo, una gestión de orden intersectorial, aún hay, digamos que, un camino largo por seguir haciendo que ese trabajo sea más sinérgico, más articulado, ¿sí? Falta una articulación más sólida entre las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, de los distintos sectores, ¿sí? Porque encontramos que efectivamente hay programas muy importantes que tienen los sectores, pero siguen siendo los programas de los sectores. No hay una gestión de orden intersectorial. Entonces terminamos haciendo atenciones fragmentadas. Por ejemplo, los derechos culturales. Está bien que existan nidos, el programa Nidos en IDARTES, que es del sector cultura, pero ¿cómo logramos que no sea solo desde nidos de IDARTES que se fortalezcan los derechos o se garanticen los derechos culturales, sino que haga parte de todos los entornos que los niños y las niñas habitan? Esa es una pregunta, por ejemplo, y es un poco cómo logramos trascender, seguir trascendiendo el trabajo sectorial. Y eso implica efectivamente una planeación
súper compleja que nos implicara generar proyectos de inversión interinstitucionales. No, no es mi plata y entonces lo que yo puedo hacer con mi plata, sino que es la plata el dinero que va a permitir garantizar esa integralidad de la atención. Eh, hay una deuda importante. Antes les decía un poco que para tomar decisiones de política se necesita tener información confiable. Y pues hoy tenemos una deuda con esa información que nos está orientando la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, mm, no logramos, por más que existe el sistema de desarrollo integral de la primera infancia, ¿sí? El Cuéntame en el ICBF que alimenta ese sistema y ese sistema se alimenta de otros sistemas que tiene el sector salud, de otros sistemas que tiene el sector educativo como el CIMAD y otros, pero no logramos tener datos actualizados, confiables, desagregados en tiempo real. ¿Por qué? Porque lo que sucede, el reporte en el sistema es lo que jalan los distintos sectores de sus propios sistemas. No hay un diálogo entre sistemas. No se ha logrado hacer ese diálogo entre sistemas que nos permita armonizar las fuentes de información y tenerlo sobre todo en tiempo real y que nos mande como las alertas, dónde está el rezago, en qué atenciones. Entonces, eso necesitamos efectivamente concentrar esfuerzos para poder garantizar ese desarrollo que esté a la base del sistema de seguimiento al desarrollo integral de la primera infancia y que nos permita, a partir de la información que arroja, eh, que se generen reportes inmediatos para entender dónde están las brechas en la atención integral, ¿sí? Y eso necesita que haya una interacción dinámica entre los sistemas que maneja cada entidad. Entonces decimos, claro, el niño nace y entra al SISDIPI, al SDIPI, por el entorno salud, pero no es tan cierto. No todos los niños nacen en un hospital. Hoy se habla de las dulas, partos en casa, entonces empieza a haber, no importa por dónde empiece la ruta, en la medida en que tengamos esa interacción dinámica entre los sistemas. Puede entrar por salud o puede entrar por la Registraduría Nacional del Servicio, de la Registraduría Nacional donde van y registran al bebé. Y la idea es que igual nutramos de manera dinámica el sistema, que no se nos pierda de vista ningún niño y ninguna niña, ¿sí? Porque aquí lo que estamos haciendo es lavándonos las manos y es que salud no nos reporta y es que educación no nos reporta y es que la registraduría no nos reporta. ¿Cómo logramos esa sinergia, esa infraestructura tecnológica que nos permita poner a dialogar esos sistemas y que efectivamente, si el niño nació en casa a través de una dula, pues llegó a la registraduría y ahí entra el sistema y empezamos a hacer ese seguimiento. El valor importante que tiene el SDIPI es que es uno a uno y que es longitudinal. Es decir, apenas el niño ingresa al sistema, se le empieza a hacer el seguimiento durante toda la primera infancia. Eso es, digamos que, una avanzada importante, pero aún tenemos ese reto de la calidad del dato. Hay una brecha importante en la calidad del dato, en que los sistemas dialoguen y que efectivamente haya una interacción dinámica, insisto, para que no sea solo el reporte que hacemos los sectores allí. ¿M? Y hay otro reto importante que tiene que ver con el liderazgo de la política de cero a siempre que se ha venido debilitando. ¿M? En los dos gobiernos de Santos, que es donde nace la estrategia de cero a siempre, que antes era estrategia, el liderazgo de la CIP, o digamos, sí, el liderazgo de la política a través de la CIPI lo tenía directamente la presidencia. Dependían de la primera dama y quien le hacía seguimiento, y era presidencia que se encargaba de todo el liderazgo de la política. En el gobierno de Duque se creó una consejería presidencial para la niñez y adolescencia, pero igual era una instancia que dependía de presidencia, ¿sí? Hoy, o más bien a partir del 2022, ¿sí? Desafortunadamente digo yo,
se hace una modificación. En el 2023 se hace una modificación de lo que estaba consignado en el decreto 4875 del 2011, que es como se crea la CIPI, y se crea otro decreto que modifica ese y determina que ya no va a estar, digamos que esa instancia relacionada directamente con presidencia, sino que vuelve al sistema de bienestar, al Sistema Nacional de Bienestar Familiar y afirma o determina que la Secretaría Técnica de la CIPI va a estar en el ICBF. Eso pone en riesgo la gestión intersectorial a todas luces. ¿Por qué? Porque es distinto y es apenas lógico que quien convoque esté por fuera del sistema, es decir, presidencia, pero además que tenga de alguna manera un poder de convocatoria a que sea un sector hablándole a otros sectores. Es distinto el relacionamiento y eso se está viendo y está afectando de alguna manera el liderazgo de la política, que se evidencia ya, si ustedes entran a la página de la CIPI, hay actas publicadas solo hasta el 2022 y de ahí en adelante, de alguna manera, su acción se ha venido difuminando, ¿sí? Aunque hay un reto importante y es que todo el aprendizaje que se tuvo con la política de primera infancia sirvió para que en el 2018 se lanzara la política de infancia-adolescencia con la misma lógica, realizaciones estructurantes, una ruta integral de atenciones, que lo que hace es conectar en clave de trayectoria de vida, de curso de vida, es la política. Y la CIPI hoy estaría a cargo tanto de la política de primera infancia como de la política de infancia y adolescencia, siendo las sinergias necesarias. Pero lo que se está viendo es que no es porque efectivamente no, el liderazgo no está en el ICBF, sino que es que cuando el liderazgo está por fuera de las entidades del sistema, hay una convocatoria mayor y más si depende del Ejecutivo que en este diálogo entre pares, por decirlo de alguna manera. Ahí algo está pasando, ahí tenemos un reto importante y nos toca seguir avanzando y generando un compromiso allí con los gobernantes para que esto no siga sucediendo. Bueno, eh, efectivamente hay retos, muchos, como vieron. Estos son algunos que yo considero que son importantes. Por un lado, los sistemas, esto de la financiación. Bueno, eh, el plan de desarrollo actual, que va hasta el 2026, se trazó unas metas importantes en clave de primera infancia, ¿sí? Este plan, Colombia, Potencia Mundial de la Vida, nos habló de universalización de la educación inicial en el marco de la AIP, es decir, un acceso universal y gratuito de todos los niños para la atención integral. Eh, con el cumplimiento de esas atenciones que han sido priorizadas para el seguimiento. Ahí hay una claridad y es que las atenciones se deben cumplir todas las 28 atenciones que están en la ruta integral de atenciones. Sin embargo, eh, siempre se han priorizado unas para hacerle el seguimiento, como unas que son fundamentales, ¿sí? No es que sean solo esas las que estén en la escena del ejercicio, sino que se priorizan para el seguimiento. La idea es que hoy, de acuerdo a las cifras publicadas en Informes de Niñez Ya, que es digamos, una organización de base que ha cogido muchísima fuerza, hay indicadores que no muestran, indicadores de las atenciones priorizadas que no muestran un avance superior al 40% y eso nos deja también como wash. Y 40% pues es muy bajito. Y la atención que más avance tiene, que es efectivamente la cobertura en servicios de educación inicial, está sobre el 74%. Es decir, todavía tenemos una brecha grande para universalizar la educación inicial en el marco de la atención integral. Esperemos los reportes que nos den en rendición de cuentas el gobierno nacional para ver cómo va avanzando, pero efectivamente hoy hay una deuda importante y una brecha en la universalización de la educación inicial en el marco de la AIP y en el acceso o cumplimiento de las atenciones priorizadas.
el gobierno actual también digamos que se lanzó a proponer hacer un seguimiento longitudinal de la atención integral de calidad a una corte de niños, que creo que eso nos va a aportar pistas bien interesantes, que nacieron en agosto del 2022 y que digamos que este gobierno ha llamado la generación de la paz porque cuando se termine en agosto del 2026 este gobierno, ya han transitado la mayor parte de su primera infancia, tendrán más o menos 4 años. Entonces, ellos están haciendo ese seguimiento longitudinal. No encontré datos como claros para poder presentar hoy. Hubiera sido interesante poder presentar cómo va ese seguimiento longitudinal a esa corte de niños que llaman Generación de la Paz, pero creo que ahí también hay que tenerlo como apuntadito para seguirle la pista, porque creo que por ahí pueden haber asuntos bien importantes para entender cómo avanza la política. ¿Listo? Si quieres, vamos a la última y ya como la conclusión del ejercicio que quería presentarles. Y es que efectivamente la política de cero a siempre mm, viene transformando, haciendo una transformación cultural muy importante. Ha transformado la manera como el país en general y en los entornos cotidianos que los niños habiten, concebimos a la primera infancia, ¿sí? Entonces, fíjense que antes con el Código del Menor y con las apuestas que habían antes del Código de Infancia y Adolescencia, había un asunto de relacionamiento muy asistencial. Hoy entendemos a la primera infancia como desde la potencia, entendemos que sus desarrollos tienen, digamos que tienen derechos que son impostergables, eso del interés superior del niño, y están en el centro de la gestión. Hay una prioridad del Estado en cumplirle a los niños y las niñas, ¿sí? Pero eso debe concretarse en el cotidiano, en lo que hacemos cotidianamente. Ahí creo que todavía hay una brecha importante en lo que está pasando en el cotidiano, pero sí se ha hecho un ejercicio de transformación cultural importante. Eh, Como vieron al inicio, los avances son indiscutibles, o sea, sí hay avances en estos 10 años, claramente. Ha habido mayor cobertura, se ha hecho una apuesta por la calidad, hay asuntos de innovación allí interesantes en gestiones particulares de algunas entidades territoriales que pueden servir de insumo o de inspiración para otras. Sin embargo, también los desafíos son enormes, ¿sí? Hay desafíos, no le estamos cumpliendo a los niños y niñas de las ruralidades, no le estamos cumpliendo a los niños y niñas migrantes, no le estamos cumpliendo a esa gran diversidad cultural que tiene nuestro país, ¿sí? Y aunque pareciera estar en la escena la sostenibilidad financiera, ahí tenemos retos importantes. Esperemos que ese trazador de niñez se fortalezca, pero que además Planeación Nacional pueda hacer un acompañamiento muy cercano para que logremos reportar lo que realmente estamos invirtiendo en primera infancia. Entonces, el reto en lo que viene, pues son muchos los retos, ¿sí? Pero creo que lo resumiría en que ningún niño o niña debe quedar por fuera de la ruta integral de atenciones. Y como vimos, son muchos los que están quedando todavía por fuera. ¿Y por qué no puede quedar ningún niño? Porque lo que decíamos, lo que decía la rectora Flor Nancy, las personas que hicieron la presentación, si no sucede ahora, no sucede nunca. Esta es la ventana de oportunidad, entonces no puede esperar la primera infancia. Listo. Agradecemos mucho tu presentación de esta conferencia, apreciada Mónica Lovera. Muy felices de tenerte en este espacio, de todo este gran panorama que nos has mostrado para entender que ese balance que ha pasado en estos últimos 10 años, desde tu experiencia, desde tu trayectoria tan valiosa. Y pues a continuación vamos a pasar a un espacio muy valioso y significativo de preguntas. En este espacio hay una primera pregunta que está relacionada
jornada la realiza Isaioa, perdón si la pronunciación del nombre, Villacop, y dice que a partir de las cajas de compensación, ¿qué otra entidad maneja los fondos de Foniñez y quién los edita? ¿Tienes conocimiento de ese tipo de procesos, cómo se gestionan? Ah, bueno, no. Foniñez está principalmente a través de las cajas de compensación en todo el país. Es a través de las cajas que se está movilizando el fondo, Ujú. tanto para educación inicial como para jornada escolar complementaria, que digamos que el recurso debe armonizarse entre esas dos inversiones, pero es principalmente las cajas y hoy son unos aliados importantes porque además también están incluyendo recursos propios para ese ejercicio de aunar esfuerzos que permitan la garantía de las condiciones que los niños y niñas necesitan, pero es las cajas de compensación. Muchas gracias, Mónica. Vamos con una segunda pregunta por parte de la profesora Edna Patricia López. ¿Por qué consideras que cuesta y que es tan complejo desde las aulas reconocer los logros de la política? ¿Sí? Sabemos que también al interior de las aulas hay una gran responsabilidad, pero ¿cuáles pueden ser desde tu mirada ese tipo de dificultades para entender en qué hemos avanzado y en qué realmente hemos llegado también a reconocer en dónde están los niños y las niñas? Bueno, yo creo que parte de la transformación cultural está en que la política se construya también con esos otros actores. Cuando yo no hago parte de la construcción de la política, como que me desligo de. Y parte de lo que yo siempre trabajo con las maestras con las que he tenido la oportunidad de hacer acompañamiento pedagógico y demás es, ustedes deben estar en la escena de la construcción de política desde lo que viven en el cotidiano. Ellas sienten la política muy lejana, no, no todas, pero sí la política como que se siente en otro nivel. Pero finalmente la política, cuando entendemos la política como eso que sucede en la cotidianidad, en esas decisiones que tomamos aquí, en esas condiciones que podemos también exigir, porque no toda la atención integral ni las condiciones de calidad dependen exclusivamente de la maestra, es cuando empezamos también a generar otros diálogos territorializados. Entonces, el hecho de, por ejemplo, el caso de Bogotá, las maestras ya salen del aula a hablar en mesas pedagógicas locales donde empiezan a dialogar frente a la característica y particularidad de los niños de esa localidad y lo que necesitan los niños de esa localidad para hacer conversaciones con la Dirección Local de Educación, con la Secretaría de Educación y demás y se vuelven también gestoras de la política, pero necesitamos de manera más contundente vincularnos desde lo que hacemos con los derroteros de la política, porque finalmente son derroteros de orden ético y político que todos debemos apropiar. Y entonces es empezar como a acercarnos más a eso, cómo puede redundar en mejores condiciones, incluso laborales para mí, y no desligarlo tanto de mi acción. Implica incluso desde la misma participación en la construcción. Eh, Hay una idea también como de que yo para qué participo si no van a tener en cuenta. No, creo que es Ujú. importante estar ahí y participar. Se abren vínculos para participar en la construcción del plan decenal de educación y muy pocas maestras ingresan a poner sus aportes, cosas de ese tipo, como que estamos desligándonos mucho de la política y ahí nos toca abrir trabajo en red que nos permita incidir, tener una incidencia real también desde lo que vivimos cotidianamente, creo yo. Muchas gracias, Mónica, por compartirnos esa importancia de estar articulados y con un sentido también de pertenencia, ¿no? La política es de todos y para todos también. Todos tenemos una gran misión allí. Tenemos una pregunta que Briseira Iriarte ha compartido y es acerca de cómo se están monitoreando los programas de atención a la infancia. Si nos puedes como ampliar un poco ese espectro. Invitamos también a Orlando, agradecemos tu participación para que incluyas tu pregunta en el chat. Gracias, Mm. Mónica. Bueno. Como les decía, por un lado, es el proceso de medición que hace el Ministerio de Educación, que está haciendo el Ministerio de Educación. En el caso de entidades territoriales particulares como Bogotá, ustedes me perdonarán que yo hable mucho de Bogotá, pero es mi experiencia más cercana también, ¿sí? En Bogotá, Integración Social, Educación e ICBF se unieron y están en el marco del COMPES
que se construyó luego de la misión de sabios que digamos que estuvo trabajando en la administración anterior, salen como unas conclusiones y Secretaría Distrital de Integración junto con Secretaría de Educación y el ICBF se unen para construir cuál es la mejor manera de hacer un monitoreo a los servicios de atención integral a la primera infancia y revisan todos los estándares de calidad que se tienen y vienen haciendo digamos, una serie de visitas en el uno a uno para también empezar a garantizar desde el checklist de qué condiciones cumplen en esas condiciones estructurales, pero también desde el acompañamiento pedagógico generar capacidad instalada para que las interacciones que se tienen con los niños también aporten y sean, digamos que fortalezcan esos procesos de desarrollo de los niños y las niñas. Lo que pasa es que ICBF sí tiene unas particularidades y hay unas formas de monitorear las modalidades del ICBF particulares a partir de la guía 54 que ellos siguen manejando y otras guías que ellos han venido construyendo, pero sí necesitamos avanzar. Yo siento que es importante avanzar en sistemas que nos permitan hacer ese ejercicio de manera más sistemática. Ahí tenemos que valernos de herramientas que nos permitan fortalecer los servicios, fortalecer las apuestas que se tienen en los territorios y estoy totalmente segura que el monitoreo no se está haciendo igual en todos los territorios, porque cada territorio tiene sus formas y su autonomía. Como les decía, pues el caso de Bogotá tiene un avance importante y pues ahorita con Constanza Alarcón que pues fue quien pionera de la CIPI también, siendo quien coordina todo el proceso de integración social, se está moviendo en una acción mucho más intersectorial, ya no tan sectorializada, para hacer un monitoreo de toda la oferta de educación inicial, incluyendo la privada, que esa es otra oferta que se nos estaba quedando por fuera. La oferta privada no estaba siendo acompañada ni monitoreada y la premisa es que independientemente de donde esté siendo atendido el niño, tenga las mismas condiciones de calidad. Muchas gracias, Mónica. Bueno, vamos terminando con las preguntas. Tenemos un día más para nuestro coloquio, entonces recuerden que todos estamos totalmente agendados y preparados para ese momento. Mónica, la pregunta la extiende directamente Oscar y nos indica que quisiera saber cuál ha sido el impacto de la política a 10 años de su promulgación. Hay estudios que evidencien realmente si ha servido. eh, y pues una pregunta allí mismo, tejida dentro de su diálogo, ¿cómo se aplica esta política en las instituciones educativas y colegios donde se confunde con educación formal? Ok. Bueno, efectivamente sí hay informes que dan cuenta de ejercicios de evaluación de la política. Hay uno muy consistente, ya se cuenta con dos informes con dos evaluaciones de la política a partir de la Agenda Regional para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que es la agenda que les digo que reúne a varios países. Es una agenda que se firma en el 2017 por varios países, entre esos Colombia, y se concretan cuatro acuerdos a los que se le va a hacer seguimiento a lo largo de unos cuantos años, muchos años. Entre esos está la financiación por un lado, la calidad de los servicios es el otro acuerdo, la medición del desarrollo infantil, que esa es otro ejercicio de medición que no les conté mucho, pero que también tenemos retos importantes en la medición del desarrollo infantil y lo que tiene que ver ya con la intersectorialidad en términos de las alianzas que se han gestado en los distintos países. Entonces está el caso Colombia, caso Chile, bueno, hay varios países. Está Argentina, está Brasil, está Chile, está Colombia, está Ecuador. Bueno, hay varios países y se hace la valoración de esos cuatro acuerdos a los que se llegó en el 2017 y ya hay dos informes de eso. Ustedes pueden encontrarlo en la red. Se llama Agenda Regional para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, Diálogo Interamericano. Diálogo Interamericano es quien coordina toda la agenda evaluativa. La primera evaluación la hizo el CINDE, ¿sí? Fue la primera evaluación que hizo de esa política. La segunda la hizo Niñez Ya, que es la última publicada, que fue a finales del 2023.
Ustedes, esa es libre para que digamos, lo consulten. Ahí hay dos evaluaciones. Y ustedes encuentran informes de la CIPI. Los informes de la CIPI también dan cuenta de cómo han venido recogiendo datos significativos de la manera como avanza la política. Frente a la otra pregunta de cómo hacer con esto de la educación formal, o sea, la educación inicial en un colegio público, en un colegio privado, efectivamente ahí también tenemos retos importantes porque eso sí que implica una resignificación completa de lo que implica el hecho educativo con los más pequeños. Siento que se han venido dando algunos avances que rodean de las mejores condiciones esto. Por un lado, tener documentos como las bases curriculares para la educación inicial, que nos dan como la misma sombrilla tanto a la educación inicial como al preescolar. Fíjate que ahí no lograron soltar el preescolar y hablar de educación inicial. El decreto 1411 que ya nos habla de es una la educación inicial, solo que son dos ciclos, 0 a 3, 3 a 5, independientemente de dónde estén. Pero pues una cosa es también cómo avanza la legislación y la política y otra cosa es lo que sucede en el cotidiano y efectivamente en las prácticas cotidianas todavía encontramos muchas resistencias. Por un lado de recibir a los más pequeños en las instituciones oficiales, ¿sí? Formales, por lo que implica el ejercicio, y por otro lado, en movilizar las prácticas desde la premisa de un currículo basado en la experiencia, que es lo que nos propone las bases curriculares, para tener mallas preestablecidas con temáticas ya fijas, periodo a periodo, o planeaciones por dimensiones, pero que se asocian más con las áreas. Eso todavía nos toca a partir del proceso de acompañamiento pedagógico que tienen varias entidades territoriales seguir movilizándolo con los pares de acompañamiento que son maestros que enseñan a maestros. Eso funciona demasiado y lo vienen implementando en varios territorios, porque eso se da solo en el diálogo entre pares y en la reflexión en comunidades de aprendizaje allí en los territorios. Esas movilizaciones no las va a lograr la política. Con que la política lo enuncie no va a lograr la transformación, porque eso requiere unas resignificaciones importantes. Y, no, aquí nos podríamos quedar hablando de ese tema tengo ejemplos y muestras para darles, pero creo que se ha avanzado en cosas claves y es reconocer que los derechos son interdependientes y entonces se están generando alianzas mucho más intencionadas con Cuerpo Sonoro, con nidos, con esas ofertas culturales de los territorios. Se está logrando alianzas con el sector salud para que lleguen al colegio y podamos hacer también esa garantía de esos otros derechos. Ya no es solo como doy clase y ya, creo que nos hemos abierto, hay un avance importante en ese sentido. Creo que de ahí es clave decirlo. Muchas gracias, Mónica. Bueno, Mónica, en esta última etapa han crecido las preguntas, entonces voy a seguirte compartiendo. Sabemos que ya estamos a punto de cerrar, pero hay mucho interés por querer ampliar también estos elementos de discusión. Entonces, bueno, Lorena Racha Ramírez menciona frente a qué hace falta para garantizar la intersectorialidad. Tú nominabas algunos aspectos allí, pero si quieres recordar algún otro, fundamental. Patricia Méndez, ¿cómo se monitorean esos procesos en las IED, puesto que en los jardines se evidencian estos procesos, pero al hacer la transición a los colegios se rompen, ¿no? Venimos con una última pregunta y ya pasamos al último bloque. Buenas tardes, ¿sería importante revisar o no cuando hablamos de dimensiones en la educación inicial y la ¿Mm? básica primaria y secundaria? Ok. Bueno, para garantizar la intersectorialidad se mencionaron varios elementos, pero yo sí creo que debe estar a la base la voluntad política, por un lado, y una transformación importante de la gestión, de la manera como se gestiona. Hoy funcionamos con proyectos de inversión que cada sector presenta para que le giren la plata respectiva que está dedicada a las metas de los planes de desarrollo. Incluso en una Secretaría de Educación, por ejemplo, hay plan de inversión incluso por curso de vida. Entonces teníamos el proyecto de inversión para educación inicial y otros proyectos de inversión. Eso hace que se rompa. Creo que tendríamos que dar un paso importante a poder lanzarse a hacer una gestión
incluso el recurso que nos invite a construir metas conjuntas. No es como la meta del sector educativo y la meta del sector salud por aparte, sino que hagamos un ejercicio mucho más de planeación integral. Desde ahí tendría que hacerse una transformación, porque en la medida en que cada uno siga cuidando su meta y su recurso, pues sí, ay, venga, y me deja entrar a la escuela a hacer un taller de, o puedo ir a hacer la jornada de vacunación, y bueno, van y cumplen la meta, pero en función de lo que está a la base de la integralidad, se va perdiendo y se va difuminando. Entonces yo creo que ahí estaría una clave importante. Eh, Frente a que efectivamente cómo se monitorean los procesos en las instituciones educativas, eh, sí hay unos ejercicios, está, insisto, se ha hecho el ejercicio de medición de la calidad. Hemos encontrado efectivamente que en clave de la calidad de proceso, los indicadores de calidad de proceso, que son más las interacciones de las maestras con los niños y las niñas, hay unos retos importantes en el sector oficial, en los colegios que se han monitoreado, porque eso es una muestra. No estamos llegando a la universalidad de la oferta, sino que se coge una muestra. En esa muestra sí se ha encontrado un rezago en términos de las interacciones, sobre todo, eh, y ahí digamos que se han tomado algunas decisiones relacionadas con el acompañamiento pedagógico. Sin embargo, insisto, esto implica una transformación cultural. Así como las maestras de los jardines sienten que se rompe el proceso cuando llegan los niños a transición, las maestras de transición sienten que se rompe el proceso cuando los niños pasan a primero. Y entonces aquí la apuesta de política es cómo pensamos en clave de trayectorias, trayectorias completas, ¿sí? De las niñas y los niños. Y pensar en clave de trayectoria nos implica a todos, es decir, a pensarme a mí como maestra de un jardín infantil, qué es lo que va a suceder posterior y establecer diálogos en clave de red y comunidad con esa maestra a la que van a llegar esos niños con los que yo trabajo, no para prepararlos para, sino para anticiparme y poder también establecer diálogos con esa maestra y decir, mire, es que acá estamos trabajando de esta manera y se van haciendo construcciones colectivas, que creo que ahí es donde está la mayor transformación, si logramos construcciones colectivas desde la reflexión. En el caso de Bogotá, las mesas pedagógicas locales son importantes por eso, porque ahí van maestras de ICBF, de integración y de los colegios y empiezan a dialogar en torno a esos elementos esenciales. Yo voy a mandar una cuña aquí pequeñita, y es que acabamos de terminar un documento que va a salir digamos, va a salir y creo que puede tener muchas respuestas de esto que me están señalando. Es un documento de armonización curricular entre la educación inicial y la básica, y nos va a mostrar unos procesos de orden imprescindible que deben suceder desde que los niños están pequeños, digamos en clave de trayectoria, cómo se va fortaleciendo un mismo proceso desde bebés hasta tercer grado, conectándolo con los estándares de calidad. Los estándares de calidad, no. Ay, se me fue la paloma. Bueno, ay, en básica son Derechos bueno, básicos de aprendizaje. esos, y están los otros, los que van de primero a tercero, que están organizados por ciclos. Ay, se me fue la paloma. Bueno, entonces eso va a ser una pista importante para ponernos de acuerdo y generar esas sinergias que tanto se requieren, porque finalmente los niños son los que sufren la transición. Los niños son los que sufren esos baches que hay en la trayectoria. A nosotros nos puede dar como, uy, no, pero cómo rompen el proceso, pero es el niño el que está ahí, y eso es lo que tiene que movernos para poder lograr engranajes en las acciones y en las apuestas, en los propósitos que mueven nuestra accionar. Entonces, pues ahí hay retos importantísimos, y pues aunque se han monitoreado, todavía falta mucho. Entonces, no. Y había otra pregunta que ya Sí, no me acuerdo Mónica. cuál era. Pues bueno, aquí han emergido más preguntas. Voy a tratar de hacer una síntesis porque ya efectivamente sabemos que estamos muy cercanos al tiempo de cierre. Entonces, una pregunta está relacionada en cómo se regulan y supervisan, perdón, las condiciones de infraestructura y talento humano en los servicios de educación inicial y cuidado para que la calidad no dependa del lugar de residencia del niño y la niña. Tú me dices si te voy compartiendo mejor una a una para que no te confundas. Ah, bueno, ¿Sí? sí, más bien. Cortico.
Los parámetros y digamos que ese referente adulto por número de niños en clave de talento humano y la infraestructura, eso ya está normado. Eso no tenemos que inventárnoslo. Ahora, lo que pasa es que entre eso y lo que sucede con los operadores, por ejemplo, del ICBF, ya ahí tiene que hacer un ejercicio de supervisión, ya es el ICBF directamente con los operadores, pero los estándares están ya. La guía 54 ya está, ahí están todos los estándares, tanto de infraestructura como de talento humano. Y en el caso de, el sector educativo, las instituciones educativas de orden formal, tienen también el plan de equipamiento que habla de cuántos metros por cuántos niños deben estar por metro cuadrado. Eso ya está normado. Lo que tenemos que hacer es apropiarnos de eso para que realmente sea una garantía. Igual el talento humano. El parámetro de un adulto por niño está clarísimo. En el preescolar todos sabemos que en preescolar es 20 niños por adulto y en zonas rurales ya ese parámetro va cambiando, pero eso ya está normado. Entonces, no, lo que no dependa del lugar de residencia del niño o la niña, digamos que sí hay unos ajustes cuando es ruralidad, cuando son escuelas unitarias, pero eso todo está normado de alguna manera. ¿Listo? Gracias, Mónica. Bueno, voy a tratar de unir las dos preguntas últimas, Zuli Morales. ¿Cómo se puede fortalecer la corresponsabilidad entre la familia y la comunidad educativa? Y allí, ¿cuál sería el papel del Estado? Y Jesús David hace alusión a los principales como obstáculos, desafíos, tanto institucionales como externos, a la hora de realizar eficazmente el seguimiento y consolidación en los servicios de educación inicial y cuidado específicamente en zonas rurales. Ok. Bueno, mm, frente a la corresponsabilidad, todos sabemos que los niños y niñas llegan a la escuela de la mano de un adulto o de varios adultos. Yo siempre cuento esta historia es porque mi primer shock de realidad cuando salí egresada de la licenciatura en educación infantil de la Universidad Pedagógica Nacional fue llegar a una escuela donde yo me había formado para trabajar con los niños, pero cuando llega el niño, pero detrás llega la mamá quejándose, la abuelita, el papá, problemas familiares que están allí, como que yo, uy, espere porque a mí no me prepararon para esto. Pero pues esa es la realidad. Los niños llegan a la escuela de la mano de uno o de varios adultos. Y está digamos, en mí. O sea, eso no se lo podemos dejar al Estado porque eso es una relación allí, cara a cara. Es decir, en cómo tomo la mano de ese otro adulto, de ese adulto que llega, y cómo logro tejer vínculos que permitan, en lugar de hacer lucha de fuerzas, que es lo que yo veo muy seguido, como una lucha de fuerzas permanente, es cómo logramos alianzas, porque finalmente a los dos nos interesa lo mismo, que el niño y la niña se desarrolle y que aprenda. Entonces, si nos interesa lo mismo, pues pongámonos de acuerdo. ¿Qué necesitamos hacer juntos y cada uno por su parte para que logremos ese objetivo común? Y creo que ahí es donde está la clave de la corresponsabilidad. Cuando hay una lucha de poderes, cuando yo me relaciono con la familia desde mi lugar de saber y poder, porque es que también cuando yo critico la familia, me relaciono desde un lugar de saber y no de reconocimiento, pues empiezo también a generar brechas, a alejar a esa familia de la escuela. En educación inicial no pasa tanto, en básica se van desapareciendo mucho más, en bachillerato ya casi no aparecen en la escuela y es un reto importante porque consolidar comunidad educativa está en reconocer a la familia como un sujeto que aporta también. Entonces, solo una pregunta, preguntémonos, ¿para qué convocamos a la familia a la escuela? Y ahí estaría una de las pistas para empezar a transformar esa relación. Y la otra tenía que ver con los principales obstáculos, desafíos institucionales a la hora de hacer el seguimiento y consolidación de los servicios. Lo que pasa es que la dispersión de servicios que tenemos en la ruralidad, el país es tan profundo y tan grande que creo que necesitamos hacer un ejercicio mucho más descentralizado de la política. Necesitamos que en lo que sigue
haya mayor apropiación de los territorios para que levanten la mano y digan qué realmente necesitan en relación con los niños, con las infancias que están allí en ese territorio específico, porque finalmente lo que se construye con muy buena voluntad, pero el país todavía no nos cabe en la cabeza a todos. Y a los que están allí en este tipo de decisiones de política, tampoco. Entonces, ahí hay un ejercicio de empoderamiento de los territorios también, para fortalecer, más que para hacer el seguimiento de los servicios de educación inicial en contextos rurales, para apropiarnos de qué es lo que necesitamos allí y mirar si las modalidades como están, si están dando respuesta a eso o son otras formas de hacer, ¿sí? Y que esas otras formas de hacer respondan más a la realidad particular, a lo que las niñas y los niños necesitan y a la apropiación de esa modalidad por parte de quienes están allí en el territorio, que es lo que haría que eso que se desarrolla allí tenga la calidad y la calidez que necesita. No es que otros me vigilen, es cómo me apropio del sentido que tiene esa oferta en mi territorio. Y qué chévere que fueran foros más comunitarios, que fueran ahí en zonas rurales mucho más como lo he visto en zonas rurales que he visitado. La escuela es la que convoca, es allí donde hacen la fiesta el domingo, es allí. Aprovechemos eso para que fortalezcamos la escuela desde allá, no desde lo que hace, no desde el seguimiento de este lado. Y claro, exigiendo, porque es que lo que está pasando en la brecha entre lo rural y lo urbano es recursos, básicamente recursos. Maestros, que yo les digo son mis héroes y mis heroínas, haciendo lo que mejor pueden hacer con muy poco recurso y muy poco, digamos que apoyo también del Estado. Entonces ahí creo que hay falta es un empoderamiento de quienes estamos allí. Muchísimas gracias, Mónica. También pues aquí se incluyen felicitaciones por tu presentación, por tu experiencia, por los aportes que nos has hecho. Estamos pues muy felices de haber podido compartir contigo este gran análisis y reflexión que efectivamente nos va a aportar muchísimo para continuar el camino. Cedo la palabra a la maestra Edna. Muchas gracias. Diana, muchas gracias. Bueno, Mónica, me voy a quedar como con esa última expresión de los héroes y las heroínas, porque Mm. realmente eso es lo que hacemos en la Facultad de Educación de UNIR. Realmente la posibilidad que tenemos desde la facultad de llegar a territorios donde muy seguramente desde otra condición no llegaría la educación superior es lo que nos motiva, es lo que nos convoca y es lo que nos tiene justamente hoy en este tercer coloquio. Estábamos seguros que contar contigo nos iba a permitir esa entrada fundamental a podernos un poco adelantar al balance, porque finalmente la implementación, nosotros pensábamos que muy seguramente el año entrante va a estar lleno de balances y sabemos perfectamente que para evaluaciones perspectivas. Habrán unas que por supuesto hablen de una perspectiva absolutamente exitosa, donde la política lo ha logrado todo. Habrán unas miradas mucho más pesimistas, donde digan que definitivamente la política no ha logrado incidir, pero justamente como adelantarnos a eso tenía que ver con decir, básicamente hacer un balance un poco desapasionado, que no desinteresado, por el contrario. Creemos que tenemos un interés y tú nos dejaste planteados unos retos muy interesantes que esperaríamos que sean los retos que podamos discutir mañana en las mesas de trabajo. Entonces, Mónica, no nos resta más que de verdad agradecerte inmensamente, decirte que la Facultad de Educación de la Universidad de la Fundación Internacional de La Rioja siempre estarán abiertas para ti y que bueno que en algún momento podamos seguir compartiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y por los comentarios, por las preguntas. Estos diálogos hacen falta. Muchas gracias.